¿Por qué te confundes y te preocupas? Deja que yo me encargue de tus asuntos y todo se calmará. En verdad te digo que cada acto de verdadero, ciego y pleno abandono en mí produce el efecto que deseas y resuelve las situaciones difíciles. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Entregarse a mí no significa atormentarse, agitarse y desesperarse, dirigiéndome luego una oración inquieta para que yo la obedezca. Eso es transformar la agitación en plegaria. Entregarse significa cerrar plácidamente los ojos del alma, alejar las preocupaciones y recurrir a mí para que yo te conduzca, como un niño dormido en el regazo materno, a la otra orilla. Lo que te desespera y te hace un inmenso mal es tu razonamiento, tu pensamiento, tu preocupación y tu obstinación en resolver por ti mismo los problemas que te afligen. ¿Cuántas cosas puedo obrar cuando el alma, tanto en sus necesidades espirituales como materiales, recurre a mí? Me contempla y diciendo, ocúpate tú, cierra los ojos y descansa. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Obtienes pocas gracias cuando te atormentas para producirlas. En cambio, obtienes muchísimas cuando en oración te pones plenamente en mis manos. Tú oras en el dolor para que yo lo alivie según tus deseos. Te diriges a mí, pero quieres que yo me adapte a tus propósitos. Eres como el enfermo que, en lugar de pedir la curación al médico, le sugieres lo que debe hacer. No te comportes así.
Ora como yo te he enseñado en el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, es decir, que seas glorificado en esta necesidad que tengo. Venga a nosotros tu reino, es decir, que todo lo que me sucede a mí y al mundo nos lleve a tu reino. Hágase tu voluntad, o sea, ocúpate tú. Yo intervengo con toda mi omnipotencia y resuelvo las situaciones más difíciles. Por ejemplo, la enfermedad se agudiza en lugar de aliviarse. No te desanimes. Cierra los ojos y pídeme con fe. Hágase tu voluntad. Ocúpate tú. Te digo que yo me ocupo, intervengo como médico y realizo un milagro cuando es necesario. ¿Ves que el enfermo empeora? No te desesperes. Cierra los ojos y ora. Ocúpate tú. Te digo que yo me ocupo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Al abandono se opone la preocupación, la agitación y la obstinación en prever las consecuencias de un hecho. Es como la confusión que tienen los niños cuando pretenden que su madre se ocupe de sus necesidades, pero al mismo tiempo quieren imponerse entorpeciendo el trabajo de ella con sus ideas y caprichos infantiles. Cierra los ojos y déjate llevar por la corriente de mi gracia. Cierra los ojos y déjame obrar. Cierra los ojos y no pienses en el momento presente. Aleja el pensamiento del futuro como si fuera una tentación. Reposa en mí, confiando en mi bondad, y te juro por mi amor que, diciéndome con entrega, ocúpate tú, yo me ocupo plenamente, te consuelo, te libero y te oriento. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús,
me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Y cuando debo conducirte por un camino diferente del que tú esperas, yo te preparo. Te llevo en mis brazos, porque no hay medicina más potente que mi intervención de amor. Yo me ocupo solo cuando cierras los ojos, pero tú permaneces intranquilo. Quieres evaluarlo todo, analizarlo todo, pensar en todo, y así te entregas a las fuerzas humanas, o peor aún, a los hombres, confiando en su intervención. Esto es lo que obstaculiza mis palabras y mis proyectos. Oh, cómo deseo que te entregues a mí por tu bien, y cómo duele verte agitado. Satanás desea justamente esto: agitarte para alejarte de mi acción e impulsarte hacia las iniciativas humanas. Por eso, debes confiar solo en mí, descansar en mí, entregarte plenamente a mí. Yo hago milagros en proporción al pleno abandono en mí y a tu despreocupación. Distribuyo tesoros de gracias cuando tú estás en extrema pobreza. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Si cuentas con tus recursos, aunque sean pocos, o si los persigues, te encuentras en el campo natural, siguiendo el curso natural de las cosas, que a menudo está obstaculizado por Satanás. Ningún pensador o analista ha obrado milagros, ni siquiera los santos. Quien se entrega a Dios obra conforme a la voluntad divina. Cuando veas que las cosas se complican, ruega cerrando los ojos del alma. Jesús, ocúpate tú y distráete, porque tu mente se agudiza y para ti es difícil distinguir el mal. Confía en mí a menudo, distrayéndote de ti mismo. Compórtate así con todas tus necesidades. Obra así y verás milagros inmensos, continuos y silenciosos. Te lo juro por mi amor. Yo me ocuparé, te lo aseguro. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús,
me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Ora siempre con esta predisposición de entrega y obtendrás una gran paz y grandes frutos. Incluso cuando yo te hago la gracia de la inmolación de reparación y de amor que impone el sufrimiento. ¿Te parece imposible? Cierra los ojos y ruega con toda tu alma. Jesús, ocúpate tú. No temas, yo me ocupo. Quiero que creas en mi omnipotencia y no en tu acción. Que trates de ponerme a mí en acción y no a ti a través de los demás. Busca mi intimidad. Cumple mi deseo de tenerte, enriquecerte y amarte como yo quiero. Déjate llevar. Deja que pueda reposar en ti, manifestar en ti toda mi omnipotencia. Si permaneces cerca de mí, sin obstinarte en actuar por tu cuenta, en correr para salir o para decir que has cumplido, me demostrarás que crees en mí y yo obraré intensamente junto a ti cuando hables, camines, trabajes, ores o duermas. Porque a mis amados doy todo lo necesario, incluso mientras duermen. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti. Ocúpate tú de todo. Si estás conmigo sin tratar de afanarte, sin preocuparte por tus necesidades, sino pidiéndome con plena fe, yo te daré todo lo que necesites, según mi plan eterno. Te daré los sentimientos que quiero ver en ti. Te daré una gran compasión hacia tu prójimo y te haré decir y hacer lo que yo quiera. Entonces, tu acción procederá de mi amor. Yo solo, no tú con tu actividad. Podré hacer hijos nuevos,
que nacen de mí. Podré hacer más hijos en la medida en que tú quieras ser un verdadero hijo, al igual que mi unigénito, porque bien sabes que si haces mi voluntad, serás mi hermano, hermana y madre, para que yo nazca en los demás. Yo haré nuevos hijos sirviéndome de los verdaderos hijos. Lo que tú hagas para lograrlo no es nada en comparación con lo que yo hago en la intimidad de los corazones de aquellos que me aman. Permanece en mi amor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será dado. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Madre, soy tuyo ahora y siempre. A través de ti y contigo, siempre quiero pertenecer completamente a Jesús. Amén. Jesús, me abandono en ti, ocúpate tú de todo.